Muy buenas tardes o buenos días, buenas noches a todo aquel que nos está escuchando en cualquier parte del mundo. Esto es Ecos e Iconos a través de Bonita Radio y mi nombre es Salvador Méndez. Y bueno, hemos tenido una semana bastante difícil, ¿verdad? E interesante en el mundo entero. El mundo ha empezado a protestar y a despertar y hemos visto en Chile todo lo que ha sucedido, también en Haití. No podemos pasarlo por inadvertido debido a que tal vez no tiene la misma presencia mediática que lo que ocurre en Chile, pero tenemos que destacar que allí también el pueblo se ha movilizado y ha empezado a protestar, y vemos que en Puerto Rico ya está comenzando un movimiento también en protesta de todo lo que está sucediendo, porque lo que pasó en el verano del 2019, pues no es, como decimos, no era el gobernador el único problema, o sea, la fiebre no está en la sábana. Y hemos visto cómo el arte ha estado expresándose a través de las redes sociales en diferentes maneras, ya sea a través de las artes visuales y también a través del teatro. Y precisamente hoy vamos a hablar del arte, las artes escénicas, específicamente el teatro, la radio, la televisión, el cine, porque el artista que tenemos en el día de hoy ha ido a muchas de estas expresiones artísticas. Y bueno, hablamos del arte como medio de concienciación a la sociedad, porque precisamente los artistas a través de su expresión transforman el mundo. Ellos, esa sensibilidad que les caracteriza, pues les permiten entender el mundo que nos rodea, y entonces al poder conocerlo, expresarlo, también nos permite a nosotros encontrarnos en esa realidad y verla desde una mirada tal vez distante. Así que hoy tenemos con nosotros a Roberto Alexander Pérez. Bienvenido aquí a Ecos. Muchas gracias. Gracias a ti por estar aquí en el día de hoy. ¿Hace cuánto te llevo invitando? Yo creo que era más fácil conseguir a Mario Vargas Llosa que a mí. Pero qué bueno, porque estoy muy ocupado trabajando. Sí, gracias a Dios. Roberto, vamos a hablar sobre muchas cosas aquí en el día de hoy, pero una de ellas es el motivo de este programa, son tus piezas, porque además de que escribes, también has actuado, fuiste actor, tienes una formación de actor, también has trabajado tras bastidores, has sido director de teatro, estás haciendo radio, vamos a hablar un poco también sobre eso, Okay. y muchas cosas. O sea, el programa de hoy va a estar muy interesante y vamos a hablar sobre tu carrera. Vamos a comenzar desde el principio, Roberto. Okay. ¿Cómo llega la necesidad de expresarte a través de las artes? Y específicamente, ¿por qué el teatro? Mira, desde que estoy en la escuela elemental, no sé por qué siempre los maestros me buscaban para ser maestro de ceremonia. Una maestra de estudios sociales me entregó un listado de palabras indígenas para hacer un drama escolar. O sea que yo creo que más que yo darme cuenta de la habilidad que yo tenía, fueron los maestros los que se percataron de que algo había en mí que los llevaba a ocuparme, ¿verdad?, en todo eso que tiene que ver con el arte. Y fue desde cuarto grado que comencé a escribir dramas escolares. Y entonces, curiosamente, tenía un compañero de escuela intermedia que él había empezado a tomar clases de actuación con un actor cubano llamado Carlos Gerandi, Sí. que tenía una academia que se llamaba el Instituto Atenas. En mi casa siempre tenían una resistencia con respecto a las artes y obviamente unos prejuicios terribles. Entonces, pues había que buscarle la vuelta a los padres para que ellos me permitieran incursar en ese medio. Entonces, el compañero de escuela me dice, tú le puedes decir a tus papás que te dieron una beca. Uh-huh. Entonces yo le digo, pues ¿de dónde voy a sacar el dinero? No te preocupes, que yo te voy a dar vamos a decir, un grupo de residencias de periódicos. Él repartía periódicos, una Sí. ruta. Yo te voy a dar una ruta de un periódico, que en aquel entonces era reportero. Tú vas a repartir esos periódicos, con lo que tú te ganes, tú vas a empezar a tomar clases de actuación. Así que empecé mintiendo, diciendo que me había ganado una beca. Por eso eres escritor. Y por eso soy actor. También, por supuesto. Entonces, pues, a través de esa mentira, de decir que me había ganado una beca, fue que yo comienzo a tomar clases de actuación con Carlos Gerandi, y ahí fue cuando empecé a apasionarme Sí. por todo lo que tiene que ver con el teatro,
haciendo monólogos, el de la zapatera prodigiosa, ese no se me olvida nunca, y, y tomando clases todos los sábados para prepararme para hacer escenas, para hacer montajes de teatro, y así fue como yo comencé, básicamente, mucho antes del departamento de drama, mucho antes de Luz María Rondón, que fue una de mis maestras de actuación. Así que eso básicamente fueron mis inicios, mis comienzos. Y está claro que esto es perfecto para un guión, para una película, esta historia que acabas de contar, Sí. porque sería fascinante ver una historia como esa, en la que un joven tiene que salir a vender los periódicos para poder cumplir su sueño de artista. Pues Está precioso. no lo he descartado. Yo creo que en algún momento vamos a tirar una peliculita, porque esa no fue la única vez que tuve que mentir para poder salir adelante y lograr exactamente los propósitos que yo tenía. De hecho, mis padres se opusieron tenazmente a que mis estudios universitarios fueran en drama. Y yo me voy al colegio de Mayagüez aceptado para estudiar premédica en el recinto universitario de Mayagüez. Y a regañadientes, porque realmente yo no tenía nada que ver con ese mundo. Hasta que ellos se divorciaron, y no debería decir agraciadamente, pero realmente el divorcio de ellos es lo que provoca que yo pida un permiso especial para la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras, y yo entonces me mueva al área metropolitana y entonces solicite o audicione en el departamento de drama para ser aceptado y para hacer mis estudios en drama en la universidad. Sí. Recuerdo que ayer estábamos viendo una obra de tus obras pues, en video, y recuerdo que una de las primeras líneas que te comenté, de hecho, era los guionistas no nos gustan no nos gustan las verdades, ¿te acuerdas? Algo así que decía el personaje de... No tenemos que basarnos en la verdad. Exactamente, exactamente. Que básicamente, ¿verdad? Pues vemos como en tu vida tuviste que trabajar ese aspecto, ¿verdad? De la mentira en ese sentido, y te convierte en un gran guionista. O sea que vemos, ¿verdad? Un aspecto de esto que me acabas de contar en una de tus piezas, que vamos a hablar ya mismo sobre ella. A veces hay que mentir para encontrar tu verdad. Wow, tienes mucha razón. Sí. Tienes mucha razón, sí, exactamente. Bueno, pues entonces entras a la Universidad de Puerto Rico, un espacio donde prácticamente toda nuestra clase artística se ha desarrollado, aunque sabemos que existen otras universidades también que tienen programas de teatro, pero sabemos que esa universidad ha sido ha sido protagonista, ¿no?, de todo lo que es la formación artística en Puerto Rico, y sus grandes profesores, ¿verdad?, han estado teniendo la gran responsabilidad de mantener vivo ese departamento a pesar de todos los recortes que existen hoy día. Sabemos que las artes siempre va a ser el lugar por donde primero se cortan fondos, se ayudas, y sigue permaneciendo ese departamento ahí. Y presentándose excelentes producciones, porque una de las cosas que yo siempre apoyo y valoro es el teatro que se hace en el departamento de drama de la universidad, porque no solamente tiene excelentes profesores, sino un compromiso increíble, porque los estudiantes se preparen bien y porque el público comienza a conocerlos. Así que eso es una labor maravillosa. Sí, muy cierto. Ese departamento de drama para ti, como en tu formación, ¿qué significó? O sea, ¿sientes que es un departamento que ayudó a formar quién eres hoy? Porque sé que has tenido una diversidad enorme en tu preparación en y fuera de Puerto Rico, pero ese departamento específicamente, cuando miramos al pasado y lo comparas con lo que has estudiado en otros espacios académicos, ¿cómo lo describe? Si me permite, yo iría un chin más atrás de mi entrada al departamento de drama, porque curiosamente el verano antes de yo comenzar a tomar clases de actuación, Luz María Rondón y Germán O'Neill habían abierto una escuela, una academia de actuación, que dicho sea de paso, las clases eran aquí bien cerquita de la placita Roosevelt. Y entonces yo incursiono en esas clases, y entonces a Luz María Rondón la llama Carlos Ferrari, buscando una persona responsable que pudiera trabajar con él como utilero y como coordinador de vestuario en una obra que en aquel entonces era Bienvenidos sus Altezas, que era una comedia basada en la llegada de los reyes de España a Puerto Rico. Así que Luz María Rondón me recomienda con Carlos Ferrari, y básicamente al mismo tiempo que yo entro al departamento de drama, yo estoy trabajando en nuestro teatro
como utilero y coordinador de vestuario en aquel momento en Plaza 20, en Santurce. Sí. Así que fueron, yo diría que como unos 4 años de trabajo con nuestro teatro, mientras yo tomaba las clases de actuación pues con mis grandes profesores, con Idalia Pérez Garay, con José Félix Gómez, Cuca Mercado, Dean Sayas, con todos esos maravillosos profesores que me ayudaron en mi formación. Contestando tu pregunta, realmente el Departamento de Drama no solamente contribuye a aumentar, digamos, el sentimiento que uno trae, ¿verdad? Por el teatro y por las artes, sino que te llevan a darte cuenta de la gran responsabilidad que es promover la cultura en el país. Entonces, en ese sentido, fue una gran escuela, fue un maravilloso lugar de desarrollo y de crecimiento. Y te digo que no te puedo negar que los trabajos que hice ahí como actor, que primero fue en el Teatro Rodante Universitario, que trabajé en el balcón de Jean Genet, luego Teatro del 60 hace un montaje de La Gaviota, que próximamente creo que se va a volver a montar, eh, que trajeron a un director de Alemania que se llama Wolf Aniol, para dirigir a todo el elenco. En ese momento yo hacía utilería, pero también hice uno de los personajes de la obra, un personaje pequeño, el sirviente, Yakov, y fue extraordinaria la experiencia de trabajar en escena, incluso con mis profesores, ¿no? Sí. Porque José Félix Gómez estaba en la obra, estaba Hidalgo, estaba Axel Anderson, o sea, fue una experiencia muy enriquecedora y tengo que agradecerle toda la vida a ese departamento por mi formación Sí. artística. Hablas, y qué bueno que lo mencionaste, porque es verdad, lo brinqué, hablas de esa academia de María Rondón y Germán O'Neill. También recuerdo que Ofreda Acosta también tiene una academia de Sí, actuación. claro, Y sí, qué bueno que mencionas esto, porque hay muchos espacios fuera de la Universidad de Puerto Rico que no son necesariamente espacios universitarios, pero que estaban en esa época, muchos de ellos acreditados. sí, Y algunos maestros que tenemos hoy día en el sistema de educación pública del país, y me imagino que también algunos a lo mejor en la privada, fueron formados ahí. O sea, se le acreditaban esas clases. claro. O sea, que era una institución que tenía una gran responsabilidad con el arte. Así que qué bueno que lo menciona, Sí, porque los Mujeres Rondón, además de una gran actriz, hermano, y también contribuyeron a la formación de todos estos artistas. de muchos artistas que salieron de ahí. Daniela Droz salió de ahí. Exactamente. Este, ay, Dios mío, es que si se me queda alguien, me disculpa, pero realmente fueron muchos actores que trabajaron, o sea, que salieron de ahí a trabajar. Allí daba clases de pantomima Luis Oliva. Ujú. Te digo que realmente era un lugar de formación muy importante que yo lo llevé, ¿verdad?, paralelamente con el departamento de drama y realmente tengo mucho que agradecerle a Sí. ambos. Hablas de la responsabilidad que el departamento de drama creó en ti como un artista, y hemos visto que siempre en tus trabajos hay un gran contenido social y siempre has procurado decirnos grandes verdades. Ayer me hablabas sobre esa risa que te gusta provocar en la gente, La risa la risa nerviosa. nerviosa, ¿verdad? Que muchas veces estamos viendo una pieza donde nos enfrentamos a una escena que tal vez todos hemos, ¿verdad?, vivido, y que en la vida real tal vez nos puede parecer algo muy trágico. Y tú tienes esa capacidad y ese talento para hacernos reír. Y hablábamos también en el programa pasado con los directores y escritores de la película Prótesis, que la risa, ¿verdad?, la comedia en este caso, muchas veces es un gran vehículo para decir grandes verdades y para que el público pueda también, a lo mejor, no enfrentarlo de una forma tan difícil como lo es la vida real. Esa gran responsabilidad que siempre has tenido te ha llevado a crear proyectos con una gran pertinencia en términos de los temas que está viviendo el país. Y cuando comencé hablando sobre lo que ha pasado esta semana en el mundo entero, hablaba de Chile y Haití, pero también hemos visto que se han dado manifestaciones en otras partes del mundo. Eh, lo hablo porque tu trabajo siempre ha sido enfocado hacia que miremos el mundo que nos rodea y que podamos entender las grandes injusticias que muchas veces tenemos con personajes muy complejos y muy contradictorios. Que eso es algo también bastante difícil de hacer y que crea personajes
memorables e inolvidables. Gracias. Ayer, Muchas gracias. no, ayer lo vimos, lo discutimos, ¿verdad? Estuvimos hablando ayer desde qué hora desde Desde las las 9. 8, diría Ajá, yo, hasta hasta las las 12 y 12:30, media. hablando, o sea que realmente son personajes interesantísimos y planteamientos que... Lo que pasa es que el público no sabe que tú hiciste muchos esfuerzos por ir a ver mi último montaje, que fue Por culpa de Dios. Y de hecho ibas a llegar hasta el pueblo de Atillo Exactamente. a ver la obra, pero no se te hizo posible, tuviste un percance con Con la el batería del carro. carro, exactamente. Pero gracias a Dios que quedó para la posteridad un video de la obra. Y yo le dije, Salvador, yo realmente me encantaría que tú pudieras ver la obra antes de que hagamos esta entrevista, porque para mí era bien importante que tuvieras el resultado de ese montaje, que me imagino que ya Sí, hablaremos por supuesto que en sí. más detalle. Sí. Pero tenías un hilo ahí conductor con respecto a la forma que yo tengo de abordar estos personajes y a la manera en que el humor es determinante a la hora de escribir mis obras. Exactamente. Y lo hago con toda la intención, porque como te dije ayer y hace un ratito, la risa nerviosa es muy importante, porque primero que utilizo el humor como una manera de escape, ¿no? Ujú. A veces las obras podrían resultar ser muy densas cuando se trata de un drama, ¿no? Cuando se trata de escenas muy trágicas o muy dramáticas. Y entonces yo creo que yo aprendí de Carlos Ferrari Ujú. que el humor es un excelente vehículo para reírnos de nosotros mismos, pero también para reflexionar sobre las cosas de las que debemos profundizar y hasta quizás considerar la posibilidad de cambiar ciertas actitudes con respecto a X, a determinadas situaciones en la vida. Sí. Entonces, pues me ha resultado muy bien. De hecho, cuando hablemos un poquito más adelante de Por culpa de Dios, yo te tengo que reconocer que la obra originalmente era un drama, punto. Fue después que yo me senté entonces a trabajar la comicidad, porque yo entendía que le hacía falta. Era un mensaje demasiado fuerte, Sí. era un mensaje demasiado crucial para el país. Y yo entendía que la comedia iba a ser un buen vehículo para que la gente tuviera como ese escape de unas situaciones muy dramáticas, y que entonces pues lo tomara todo como más relajado, Ujú. y entonces se llevaran el mensaje a sus casas como debe ser, porque el teatro te debe transformar de alguna manera. Sí. O sea, lo que nos enseñaron a nosotros nuestros grandes profesores es que se supone que cuando tú vas al teatro no salgas de la misma manera que entraste. Sí. Tiene que haber un cambio Ujú, ujú. muy, muy especial en tu vida. Y si eso no se logra, pues yo no sé hasta qué punto, ¿verdad? Llegaste a la obra adecuada. Exactamente, exactamente. Hablabas de un ícono del teatro puertorriqueño que aunque no nació en Puerto Rico, como muchos otros, como Axel Anderson, por ejemplo, Ofelia da Costa, Ujú. Dolores Pedro, muchos artistas puertorriqueños, ¿verdad?, que adoptamos como puertorriqueños, y es Carlos Ferrari. Eh, Formaste parte de un taller que merece ser más documentado y más recordado, porque fue un taller fijo de comedias en las que se retrataba, ¿verdad?, bastante de la realidad de ese momento de Puerto Rico, y como Sí, tú bien has dicho, era un teatro que nos invitaba a reír, pero también había siempre un poco invitando a la reflexión sobre las contradicciones del país, ¿no? sí. Y desde la mirada de un hombre que pues nos acogió, ¿verdad?, como su segunda patria. Ese taller que fue tan consecutivo, ¿cuántos años más o menos estuvo ese teatro? Ay, si te digo te miento, Sí, pero muchos muchos años, años, muchos sí. años. Eh, en tu formación como artista, me imagino que fue otra experiencia, no académica, porque sabemos que era una experiencia profesional, pero estar tras bastidores en la mayor parte de los casos, porque también fuiste parte de los elencos, eh, Accidentalmente. accidentalmente, exactamente. Pero cuenta esa historia de cómo llegas a sustituir a Ernesto Javier Concepción y En a una Edwin ocasión. Ocasio. Este, cu- Precisamente lo que quiero decir, porque quiero que la gente vea lo que él hacía en la producción, ¿no? Y cómo manejaba todos los roles. bueno, es que realmente cuando uno trabaja lo que es la utilería, Ujú. pues uno se envuelve totalmente con la, ¿verdad? Con la puesta en escena y con la producción. Recuerdo que una de las obras fue como Chavachendo, Ujú.
que recreaba pues una casa de clase media. Y entonces, curiosamente, yo era el que tenía que llenar esa nevera de cosas para que pareciera como que la nevera estaba llena, que había leche, se hacía agua con pintura, todas esas cosas que fui aprendiendo con el tiempo. Pero ese teatro tenía una particularidad, y es que las obras se hacían 100 funciones, 200 funciones, porque era un teatro muy popular y obviamente él retrataba tan a la perfección las costumbres nuestras puertorriqueñas, los refranes, la forma de hablar, y era un teatro que la gente asistía de jueves a domingo, Sí. y los domingos se hacían 2 funciones. Así que, imagínate, todas esas funciones ya yo me sabía la obra de memoria. Entonces, cuando pasaba algo, en el caso de Ernestito fue porque él tenía, si no me equivoco, era un viaje de graduación de 4 años, porque él empezó en ese teatro jovencito. Sí. Creo que era menor de edad cuando él empezó a trabajar allí, precisamente en esa obra, como Chavachendo. Entonces, él había, como que dice, cuadrado con Ferrari que él tenía ese viaje en mayo, y obviamente, pues, uno no sabía hasta cuándo iban a durar las obras, porque todo dependía del apoyo del público, Ujú. pero agraciadamente no se vaciaba el teatro, o sea, todas las funciones se llenaban. Y entonces a mí me hacían los acercamientos, quizás no porque era el más talentoso, porque Ferrari ni siquiera sabía cómo yo trabajaba como actor, sino porque era el único que me sabía la obra de memoria. Entonces, pues imagínate, si este actor se iba un fin de semana, pues imagínate a Ferrari buscando a un actor para que memorizara la obra, para que se memorizara los movimientos. Así que Ferrari me decía, bueno, si él se la sabe de memoria, yo lo único que tengo que hacer es repasar con él los movimientos en Ujú. escena, Ujú. y vámonos que el jueves estrena, Ujú. porque así pasaba. Sí. Vamos a ponerle que con una semana de anticipación se me trabajaban los movimientos y ya el jueves yo estrenaba. Y entonces eso hice un fin de semana, y lo mismo pasó con Edwin, pero en el caso de él fue porque él tuvo una lesión en una rodilla, Sí. y entonces pues tuvo que tomarse un descanso, y yo también me sabía el Sí. personaje de él. Sí. Así que el público ve lo importante, ¿verdad? Que es todo aquel personal que está tras bastidores. Sí, Tan necesario es el actor que el público está observando, pero ese que está tras bastidores, utilero, regidor, asistente de dirección y vestuarista, ¿verdad? Todo ese equipo enorme es fundamental. Son verdaderos artistas y tienen que estar tan presentes. Hay una coreografía que ocurre detrás de ese claro, escenario, ¿verdad? Para claro. que todo esté puesto en el lugar que tiene que estar. Actores a veces cuentan anécdotas de que ellos se sientan confiando de que la silla esté puesta allá donde se supone, ¿no? Porque es todo ese ritmo y esa sincronicidad que se da entre ese equipo de producción. Así que yo me imagino que el teatro de Carlos Ferrari fue una gran escuela para ti Sí, y que te marca hoy día para poder representar, ¿verdad?, la realidad de un país como lo haces con tus piezas. Ya que estamos hablando sobre esa faceta de actor, en mi casa hay una película que muchos consideran una película de culto del cine puertorriqueño, que yo vi en un festival de cine en el cine de San Patricio Plaza, creo que ese fue su estreno, me parece, o uno de sus estrenos. Y la película es The Face at the Window, una película de un cineasta puertorriqueño que tiene un cine muy particular, y es Radamés Sánchez. sí, Tuviste la oportunidad de trabajar en esa película, una película que es un thriller, que de hecho pues no hay muchas películas de ese género en el cine puertorriqueño. Y tuviste la oportunidad de estar en esa película. Yo tengo la película en mi casa, que creo que también está a la venta en diferentes tiendas. sí, sí, sí. Así que él ha sido muy proactivo, ¿verdad?, con difundir su cine y con la autogestión también. Una película hecha en Puerto Rico, filmada en el Viejo San Juan, pero con su idioma en inglés. En una época en la que se pensaba, y tú me corriges si estás de acuerdo conmigo o no, porque en ese tiempo recuerdo que se hicieron varias películas en los 90 y se pensaba que para que la película pudiera tener éxito fuera del país debía hacerse en inglés. Sí, Varias películas se hicieron de Noel Cruz, por ejemplo, también se hicieron películas en inglés. Y en este caso, pues me imagino que esa habrá sido la decisión. Cuando llega Almodóvar en España, ¿verdad? Y empieza a exponer este cine que se vuelve exitoso a nivel mundial,
y otros cineastas también, pues entonces el español ocupó un lugar importante en la sala. Pero en ese tiempo recuerdo que muchas películas puertorriqueñas, si el público las vuelve a ver, va a ver que son películas en inglés. Por ejemplo, The Bell, Fly of Fancy, y esta en específico, ¿no? Que sería ese proyecto de Radames. Así que un saludo a Radames donde quiera que esté, ¿verdad? Y le deseamos mucho éxito siempre. Sí, claro que sí. Vives un tiempo fuera de Puerto Rico. Estoy brincando porque si yo voy a hacer un programa sobre él, necesito 5 horas. Ayer estuvimos hablando como 6 horas, así que usted se puede imaginar. Hoy vamos a hacer un compendio. Sí. Pero Argentina también para ti es un espacio de formación, porque allí también te formaste como artista y también tuviste la oportunidad de tener otras experiencias, por ejemplo la radio, ¿no? Sí. Y háblanos un poco sobre esa experiencia en Argentina, como escritor, tomando talleres, precisamente trabajando con piezas que surgen desde allá y que luego te presentas acá. Argentina para ti, ¿qué representa como artista? Primero que cuando ¿verdad? Yo estudié en el departamento de drama, yo me estaba formando como actor. Un accidente de la vida, que fue un accidente cerebrovascular, un derrame cerebral que me dio a mis 31 años, tengo 51, hace 20 años, hizo que mi vida tomara un giro totalmente, ¿verdad?, grande, y que yo tomara la decisión de autorretirarme de la actuación para dedicarme a la escritura. Obviamente yo me había formado, ¿verdad?, en el teatro, y había tomado muchas clases de historia del teatro, pero lo que sí yo entendía era que yo necesitaba tener una preparación para poder trabajar como dramaturgo. Para mí, yo sentía una enorme responsabilidad de, por más talento que tuviera, por más dones con los que, ¿verdad?, yo llegué de fábrica, había unas técnicas que debían ser respetadas, había unas reglas del juego que tenían que ser aprendidas, y eso fue lo que me motivó a ir a Buenos Aires. Primero me aceptaron en la Universidad de Buenos Aires para una maestría en teatro y cine latinoamericano y argentino. Lo que pasa es que cuando me enfrenté a esa maestría no sabía que era como tan teórica. Yo estaba buscando más una cuestión más práctica. Entonces audiciono para lo que se llamaba el Instituto Universitario Nacional de Artes, que es el IUNA, ahora se llama Universidad Nacional de las Artes. Y ahí entonces es que empiezo a tomar mis talleres de dramaturgia. Y de hecho yo escribí Noche de Galería en Buenos Aires, junto a un director argentino que conocí de casualidad en un sitio de sacar copias. Y yo miraba sus papeles y él miraba los míos, hasta que finalmente nos dimos cuenta de que estábamos cada uno pendiente a la vida del otro. Y entonces él me dijo, ¿tú eres escritor? Y yo le dije, bueno, eso intento, le digo. Y me dice, si tú supieras que el sueño de toda mi vida, eso para la película que me propusiste, es escribir. Y yo le dije, ¿y qué estás esperando? Y me dice, no me atrevo. Entonces él me expresa que él tiene una idea para hacer una obra de teatro y que él la puede compartir conmigo si yo le dialogo la obra. Y así fue como un encuentro fortuito. En un lugar de hacer copias se transforma en toda una, vamos a decir, en una empresa, en una sociedad donde este hombre me cuenta una historia y entonces yo se la dialogo por a través de uno de mis talleres en la universidad. Que esa fue la condición, porque yo no tenía el tiempo de sentarme a escribir la obra si no era pues como parte de una clase. Y así fue como se escribió Noche de Galería y así fue como se estrenó en Buenos Aires, ¿verdad? Off Corrientes, y estuvo en cartelera más de un mes en un cafeteatro. Sí. Así que... Sí.
también la radio fue parte importante en tu vida en Argentina, ¿no? Yo, estaba leyendo que habías hecho radio en Argentina, ¿o No, ¿no? no. Ah, pues, Radio en Puerto Rico, en la supercadena noticiosa. ok, pues lo leí mal Está entonces, bien. sí. No te preocupes. Pero estás haciendo radio en este momento Sí, también, así señor. que sí, sí. Pues no sé por qué había leído que en Argentina habías hecho también radio y dije, mira qué interesante esto, eso fue que eran las 1 de la mañana. Sí. Así que... Quizás fue que leíste que me gustaba escuchar radio. posiblemente también, posiblemente. Sí, pero bueno. No, la radio fue acá. Sí. La radio fue acá. Yo era muy joven cuando decidí hacer un programa de radio que se llamó Agenda. Uh-huh. Curiosamente, ese programa era animado por mí y por Ide Charries, Sí. que es una actriz bastante reconocida. Obviamente hace tiempo que no hace televisión, pues porque se dedicó a la crianza de sus hijos, pero de ahí salió Amaury Nolasco, que ahora es un actor de Hollywood. Pues él comenzó, él hizo sus pininos en mi programa, y también de ahí salió el Loverboy, Sí, Abdiel, que en paz descanse, ¿verdad? Que murió recientemente. Él también comenzó en ese programa, y también ahí daba unas cápsulas de psicología el doctor Héctor Coca, sí. que hoy es un psicólogo reconocido que trabaja día a día y en diferentes programas de televisión. Así que eso fue una cantera de talentos interesantes. Y fue muy bueno mantener ese programa, yo diría, como por 2 años aquí en Puerto Rico. Sí. Es otra forma, ¿verdad?, también de uno acercarse a otras realidades del país y a representar, porque también en la radio, pues obviamente uno da visibilidad a ciertos temas que tal vez, pues, no lo hace en el teatro por cualquier razón, ¿no? En este caso, pues, es otra forma de también de darle vida, ¿verdad?, y comentar sobre temas que son pertinentes, que son importantes hablarlo. En Argentina, en ese taller que tomaste entonces, para retomarlo de Argentina, empiezas a escribir una pieza que originalmente tenías pensada como un drama. Eventualmente te vas dando cuenta de que la comedia es un buen recurso para poder expresar todas estas ideas que de hecho son inspiradas en una historia real. Y hablamos de la pieza de teatro Por amor a Dios. Por culpa de Dios, por culpa de Dios. Puerto Rico ha estado viviendo unos momentos bien difíciles en estos últimos años, y específicamente bajo esta administración de gobierno, que es la que tenemos actualmente, pues vemos que no ha habido tal vez la compasión necesaria, a pesar de que ya llevamos varios, ¿verdad?, años pasando por momentos muy difíciles como país. La fiebre no está en la sábana, o sea, este partido y este gobierno no es el culpable de todos los males, pero también ha contribuido muchísimo a perpetuarlos. Y uno de ellos ha sido la discusión que se dio, y yo diría la vergonzosa discusión que se dio por parte del gobierno y algunos sectores del país para promover lo que es la libertad religiosa y las terapias de conversión. Ellos hablaban de consenso, y nos dimos cuenta todos y todas que el consenso venía de un grupo muy pequeño, porque muchos otros grupos, sectores religiosos, se expresaron en contra de eso. Eso se llaman promesas de campaña. Exactamente. Entonces, cuando tú le prometes a un grupo en particular que tú vas a lograr determinado proyecto de ley, entonces tú no estás creando leyes para todo el mundo. Tú le estás prometiendo a alguien que si vota por ti va a crear esta ley de libertad religiosa o este proyecto de terapias de conversión para hacerlos felices a ellos, y entonces de alguna manera pues tú mantener esos votos y mantenerte en el poder. Y a mí me parece vergonzoso. De hecho, pensemos que el matrimonio igualitario también se aprobó en Puerto Rico por un efecto rebote. Claro. O sea, si eso hubiera dependido de nuestros políticos, su aprobación, posiblemente eso nunca se hubiera dado. Porque aquí hay un tirijala muy grande con la comunidad LGBT y una hazaña de realmente, porque mira, estos fundamentalistas religiosos no salen a protestar por otras cosas. Hay muchísimas razones por las cuales nosotros podemos protestar por tantas injusticias que se cometen en Puerto Rico, pero no, ellos solamente salen cuando tiene algo que ver con la comunidad LGBT o cuando algo se está gestando en beneficio de la comunidad. Entonces esto es un tema que a mí me viene, es una piedrita en el zapato, porque yo te quiero decir que no solamente en la obra Por culpa de Dios yo toco el tema, en la obra Confesiones de Marica también, es una obra que se estrenó en Nueva York, y la gente pues se quedó un poquito
sorprendida por la cuestión de cómo yo trabajo lo del matrimonio igualitario en esta pieza en particular. Pero hay muchas formas de protestar y yo siempre digo que mi teatro es mi pancarta. Esa es la manera que yo tengo de presentar cuáles son mis preocupaciones y cuáles son las cosas que yo entiendo que la sociedad debe reflexionar. Y por culpa de ellos no es la excepción. Eh, y obviamente pues traigo a estos lobos vestidos de ovejas que tratan de convencer a la sociedad de que ser gay va en contra de la voluntad de Dios, utilizan los versículos que le convienen de la Biblia para tirarle a este sector. Y entonces, a través de la obra, por culpa de Dios, yo decido presentar o recrear una historia que sucedió hace 20 años atrás, curiosamente. La obra entonces yo la escribo hace 10, pero el suceso ocurrió hace 20 años. Y es la historia de una pareja gay que estaba viviendo una relación, digamos, normal. Obviamente tenían unos problemas en la intimidad que tenían que ver con la fe religiosa que tenía uno de los personajes. Y entonces viene el detonante de la pieza y es una invitación a ver un culto de una evangelista. Y el hecho de ellos haber ido a ese culto esa noche cambia por completo la relación que ellos habían comenzado hace unos meses atrás. Obviamente pudieron también ser otras razones ¿verdad? Las que provocaron la ruptura de ellos dos, pero esa fue la razón más importante. Y ellos terminan la relación porque en ese culto este evangelista presenta a una persona que ha pasado por un proceso de terapia de conversión y él aduce que es heterosexual y que se va a casar con esta mujer. Pero claro, esa persona que sale en ese culto es nada más y nada menos que la expareja de este muchacho religioso que obviamente pues tenía unas inseguridades con respecto a su orientación sexual porque había una pugna entre lo que él entre lo que él era o lo que quería ser versus su fe religiosa. Y todo esta trama, estos conflictos de los personajes giran en torno a cómo ellos enfrentan su sexualidad en un contexto religioso que más que, ¿verdad? Conectarlos con su espiritualidad y con ser un ser humano, ¿verdad? Íntegro, feliz, irónicamente los hace ser personas vulnerables sentimentalmente, que están, diría yo, a lo mejor colonizados, ¿verdad? Por unas ideologías que demonizan quiénes son ellos. Y entonces se crean conflictos, personajes maravillosos. Esta pieza se va a reponer y fue magistralmente dirigida por Alejandro I. Cuando usted vea la pieza Por culpa de Dios, sabe que se va a enfrentar a una pieza de un contenido fuerte, pero también excelentemente escrita, muy bien dirigida, en la que podemos ver cómo el entorno que nos rodea a nosotros muchas veces, no muchas veces, siempre va a fundamentar, ¿verdad? Las acciones que tomamos y los conflictos que tenemos. Y a mí me parece tan pertinente. Ayer tú me veías viendo la obra y me decías, estás en shock. Pero yo estaba en shock realmente, viendo ante mis ojos cómo la cultura que nosotros hemos vivido en este país, una cultura predominantemente cristiana, Sí. ha sido devastadora para muchas personas en términos de la sexualidad. Ese perreo combativo, por ejemplo, que se hizo en el verano del 2019 frente a una catedral, para mí fue muy interesante en términos de que era un mensaje muy directo a precisamente quienes han reprimido la sexualidad. Pues allí frente a ti, en la catedral, nos expresamos, ¿no? Claro. Y tú tuviste como tú bien dices, o sea, tu pancarta de la protesta desde una pieza maravillosamente escrita en la que Gracias. nos presentas estos personajes con unos grandes conflictos, como dije. El país tiene un serio problema, ¿no? En términos de lo que es el respeto a la diversidad. Sí. Esta pieza nos presenta la devastación que causa en las personas, ¿verdad? Directa
e indirectamente, porque también esto afecta a los que están a su alrededor, que tal vez estén claros con su sexualidad, pero entonces al conocer a alguien, ¿verdad?, que tiene estos conflictos, pues se afecta también y crea Sí. un ambiente de disonancia, ¿verdad?, y de problemas muy severos. Por eso me parece tan maravillosa esta Gracias, otra pieza. vez. Sí, Y yo, lo que pasa es que nosotros tenemos en nuestra sociedad unos ingredientes que cuando los juntas es una bomba de tiempo, exactamente. porque el machismo que hemos vivido durante toda nuestra vida, unido a un cristianismo, ¿verdad? En mi caso, yo crecí católico. eh, Y que está relacionado. sí, Sí, entonces, obviamente, tienes también una oposición tenaz a una educación con perspectiva de género y lo que tú tienes ahí es una bomba de tiempo. ujú, Porque obviamente lo que la gente no, o los fundamentalistas religiosos no terminan de entender, es que la educación con perspectiva de género no está tratando de sexualizar a nadie. Lo que está tratando es de establecer cuáles son, vamos a decir, cuáles son los roles del ujú, hombre y de la mujer ujú. y empezar a enseñárselos desde pequeños para que entonces no sigan ocurriendo estas muertes horribles, porque no solamente estamos hablando de la comunidad LGBT, estamos hablando de cuántas mujeres que han perdido la vida por violencia machista. Exactamente. Entonces, todo esto surge desde la educación que hemos tenido desde escuela elemental. La educación con perspectiva de género es vital para que empiecen a crecer jóvenes que estén bien claros con su sexualidad, que estén bien claros con los roles, y que haya un respeto punto entre todos los seres humanos, porque es que tenemos que de una vez por todas unirnos como una sola sociedad. O sea, y hay tantas cosas que nos separan en lugar de buscar las cosas Que que nos unen. nos unen, Claro, que es increíble, claro. Salvador. Y el tema de la diversidad sexual, de los derechos humanos, del respeto, siempre ha estado presente en tu pieza y hay que destacar que tú eres el primer escritor o dramaturgo en este caso, que es lo mismo, ¿verdad? Pero para ser específicamente con el género literario que escribes, que el Instituto de Cultura Puertorriqueña le publicó un libro sobre temática LGBT. Sería el primero al que el Instituto de Cultura le Le publica publica un libro de teatro de teatro, por eso, queer, exactamente, exactamente. exactamente. Este, que fue una bendición. No te voy a negar que se luchó, Me porque imagino. hasta el manuscrito en un momento dado no aparecía, y de ahí pasaron unos cuantos años entre una cosa y la otra. Yo siempre estuve como el matapiojo, pendiente al estatus de mi publicación, pero tengo que reconocer que la editorial del Instituto de Cultura Puertorriqueña fue muy responsable con que este libro saliera a la luz, y este es el libro que es una trilogía que contiene las obras eh, Por culpa de Dios, Ujú. que estrenó mundialmente en Puerto Rico porque no se había hecho nunca. Las Confesiones de Marica o Habla Marica, que es su versión caribeña, ¿verdad? Que se estrenó en Nueva York en el año 2002, más o menos. Y Noche de Galería, que estrenó en Buenos Aires y se hizo en Puerto Rico hace 3 años atrás como parte del Festival de Teatro Puertorriqueño del Instituto de Cultura. Por culpa de Dios, se presentó en el Teatro Coribante como parte del Festival del Tercer Amor y se presentó en Atillo como parte del True Color Fest, que es una iniciativa de Aníbal Rubio, que obviamente es la primera vez que se hace ese festival en Atillo, pero vamos a seguir escuchando de él porque él va a continuar apoyando este tipo de iniciativas para también llevar estas obras a otros pueblos de la isla donde posiblemente ellos tienen que venir al área metropolitana para disfrutar de este tipo de teatro, pero también comenzar hasta cierto punto, una campaña de educación para que la gente abra un poco su mente y comience a ver otro tipo de teatro que no necesariamente es la comedia ligera, a la que últimamente pues nos están acostumbrando, ¿no? Exacto, y que no hay nada de malo con eso, pero ¿verdad? Sabemos que hay también comedia como esta que nos ayuda, ¿verdad?, a poder transformarnos como personas y tener una experiencia realmente, como habéis dicho al principio, que uno salga del teatro diferente, ¿verdad? Salga Claro. distinto.
No solamente la temática de derechos humanos ha estado presente en tu literatura, también eres un amante del país y tienes una pieza de teatro que es para niños, que se ha estado presentando en diferentes espacios de teatro. Se llama El El plumaje plumaje del del múcaro. múcaro, que también... Voy a mostrar el libro, pero el libro ya no está en circulación. Sí. Pero eh, esto es una obra de teatro que estrenó en Orlando en el... Ay, Dios mío, yo creo que fue como el 2000. Estrenó en Orlando esta obra protagonizada por Sharon Riley. Sí. Ella y yo teníamos una escuela de actuación y una compañía de teatro en Orlando. Y esta obra estrena allá. Luego se presenta en Puerto Rico en el 2006 bajo la producción de Juan Warcid, con René Monclova, estaba Tita Guerrero, Ernesto Javier Concepción, un elenco buenísimo. Y entonces después, con el paso de los años, José Caldera y Escena Latina me hace el acercamiento para llevar esta obra al público estudiantil, ¿no? A venderlo en diferentes teatros para las escuelas. Y ha corrido todo Puerto Rico y ha sido pues un éxito muy grande, y ellos han cuidado muy bien la pieza, así que ya llevamos como 4 años ya presentándose. Exactamente. Este año estuvo presentándose, este año. Este semestre no, el anterior sí. Exactamente. Sí, esta obra trata del bullying y realmente es una pieza que es basada en un cuento del doctor Ricardo Alegría. Esto es una leyenda que llegó a sus oídos por una residente, Eloísa, que le hace este cuento de este múcaro o búho, ¿verdad? Para los que nos están escuchando de otras partes de Latinoamérica. Este búho nace sin plumas y obviamente no se atreve a ir a una fiesta en el bosque porque no tiene que ponerse. Entonces, pues ahí es que yo inserto el concepto cooperativista de que todos los pájaros hacen una cooperacha y recogen plumas para que el búho, pueda ir a la fiesta. Pero ¿qué pasa? Que las plumas tenían que ser devueltas a las 12 de la noche. Sí. Pero él se sintió tan a gusto con las plumas que entonces trata de escapar del bosque para irse corriendo con las plumas y que no se las quiten. Así que es una pieza muy bonita. Trata Josian le insertó muchos conceptos adicionales educativos, como las matemáticas, como la cuestión de los nombres científicos de cada uno de los pájaros para que los niños aprendan de eso. O sea que realmente es un proyecto muy lindo, muy interesante. Y el proyecto de Aventuras en Boca Grande no es teatro, ¿verdad? Este es ya un cuento ilustrado para niños, ¿no? Pues yo te voy a contradecir, porque resulta que Aventuras en Boca Grande yo lo llamo un cuento teatralizado. Okay. ¿Por qué? Porque se publica de una manera en que el niño va a poder leer la narración, pero los personajes están identificados con, vamos a decir, con un dibujito de cada uno de ellos, convirtiéndolo en una pieza representable para los niños. Y entonces, de hecho, se estuvo trabajando este libro en el Departamento de Educación. Esto fue sí, lo puedes tomar. Para que veas que realmente, ¿ves? Ahí se identifica el personaje y ahí está el Parlamento. Okay. Entonces, pues los niños que lo van leyendo lo pueden ir dramatizando. Pero si supieras que curiosamente esto fue un invento mío, porque mi hermana era asistente dental, dijo, porque ya no trabaja en eso, y ella me dice, ay Robert, yo estoy dando unas conferencias en las escuelas y los niños se aburren muchísimo, porque tú no me escribes una pequeña obra para nosotros hacer títeres de media y entretener a los niños. Y entonces yo le escribo eso, y lo que yo jamás pensé era que eso se iba a convertir en un libro totalmente aparte, porque fue que de la editorial me llamaron un día y me dijeron, mira, necesitamos una obra corta de teatro, y yo le digo, yo tengo una cosa ahí que le escribí a mi hermana, y uno a veces no tiene noción del valor que tienen las cosas hasta que otro llega, lo lee y le da, ¿verdad? O lo ve desde otra perspectiva y le ve otros usos, ¿no? Sí. Así que eso fue lo que sucedió con esta. Así que son 3 libros, 3 hijos. Sí. 3 hijos.
Hay dos que no están disponibles, ¿verdad? Pero este sí todavía está a la venta en la librería del Instituto de Cultura Puertorriqueña. También está en Mágica, también está en Sí. Norberto González. Así que el que lo quiera adquirir, pues. Y es importante que el público aprenda a que el teatro también se lee. O sea que Sí, esto de definitivamente. publicar teatro, ¿verdad? Pues lo hablábamos con Pedro Rodís acerca de la importancia de que el público sepa de que el teatro es una pieza que también está hecha para leerse, ¿no? Y que se vende en las librerías y que en Puerto Rico se debería publicar más teatro. Hablábamos también de que las publicadoras, ¿no? Las editoras de libros deberían de también tomar más en consideración que estas piezas son igualmente relevantes. Sí. Y lo que te iba a comentar era que la diferencia de una novela con una obra de teatro es que la novela tiene una narrativa que te va llevando a imaginar Exactamente, lo que está sucediendo, pero el teatro tiene acotaciones. exactamente, A la hora de escribir una obra, nosotros tenemos que estar total y completamente claro de que la manera en que nosotros queremos que esa pieza se monte debe estar totalmente especificada con las acotaciones. Entonces, esas acotaciones son las mismas que ayudan al lector a irse ubicando en tiempo y espacio, en qué época se desarrolla la obra, en dónde se desarrolla esta escena, si es en una sala, muebles de época, muebles modernos, o sea, es toda una manera distinta de leer, pero igual de interesante. exactamente. Además de escribir teatro, también has escrito para otros medios. Eh, Cuando escribes para otros medios, ¿sientes que estás en un espacio que domina o te sientes que estás de visita o sientes que estás turisteando? O sea, ¿cómo trasladas tus ideas a un medio o la idea te propone ya ser un medio en particular? Dices, no, esto es cine, esto es teatro, porque te lo pregunto porque ayer hablábamos un poco sobre ese lenguaje cinematográfico que tiene la pieza de por culpa de Dios, ¿no? Sí, En el que tomaste del cine ciertos elementos para darle una agilidad y una pertinencia a la pieza, porque el público está hoy día acostumbrado a un lenguaje muy audiovisual, cinematográfico. Así claro. que ese cambio, ¿verdad?, hacia otro medio, ¿cómo lo tomas? Bueno, vamos a hablar de un lado y de otro, porque aunque por culpa de ellos tiene unos elementos cinematográficos, si yo lo fuera a traducir a cine, habría que alterarle montones de cosas, ¿verdad? Exactamente. Porque obviamente el guión de cine pues te propone lo visual y lo sonoro. Entonces pues hay muchas cosas que hay que añadirle a la obra, porque a la hora de irse a otro medio pues son otros 20 pesos. Sí. Como incluso hay que añadirle quizás escenas, locaciones, personajes que enriquezcan la experiencia audiovisual. Y entonces yo creo que tiene que ver con lo primero que dijiste, como que cuando a mí se me ocurre algo, ya yo tengo más o menos establecido para qué medio pudiera funcionar mejor. Con este en particular fue al revés. Okay. Aquí el teatro vino primero y después fue que yo le vi esos dejos cinematográficos y dije, contra, esto puede convertirse en una película de cine efectiva, buena. Así que vamos por ahí. Sí. De hecho, me han pedido ya la obra en inglés, así que ya se ha trabajado la traducción, no la trabajé yo por mejor inglés que yo tengo. Siento que había que buscar un traductor y lo conseguí. De hecho, estamos en el proceso de trabajar una lectura dramatizada que pidió el traductor para él más o menos escuchar cómo suena la pieza en inglés, pero sí me la pidieron en Estados Unidos una compañía de teatro en la Florida para ser representada en inglés. Cuando uno lee tu teatro se da cuenta de que el uso de la palabra tiene una presencia eh, más importante de la que se supone que tenga, porque tú trabajas y esa palabra tiene una fuerza, una carga, incluso a veces se transforma la palabra en otra cosa, ¿verdad? Los personajes pueden estar hablando algo y una palabra puede cambiar el sentido de lo que ya el público estaba entendiendo. O sea que juegas con el léxico, juegas con la palabra. Y Sí. me pregunto, entonces, una pieza que está escrita de esa manera, donde la palabra y el valor que tiene esa palabra es para ti como dramaturgo es tan importante, ¿cómo se traduce eso al inglés? O sea, es un proceso difícil, ¿no? Lo fue y de hecho el traductor me envió, tú sabes que cuando haces un documento en Word
tienes la posibilidad de poner un montón de comentarios al lado. Sí. Pues aquello fue un comentario tras otro porque habían cosas que no traducían. Sí. Y entonces hubo que negociar. Hubo que entonces buscarle la vuelta para entonces hacer otro juego de palabras que fuera que tuviera que ver más con los ¿cómo se dice? Idioms, las versiones idiomáticas americanas, Okay. para que entonces tuviera la misma efectividad. Okay. Sí, porque exactamente, tú trabajas muchos refranes, tú trabajas muchas frases muy cotidianas y juegas con eso, así que Sí, pierde sentido si se traduce igual, o sea que tienes entonces que negociar, ¿verdad? Que esa traducción realmente responda sí. a Bueno, es un traductor maravilloso, es una persona con muchísima experiencia y es muy respetuoso. O sea que a la hora de él, vamos a decir que se le trancara el vuelo, en lugar de él mismo buscarle la vuelta y decir, déjame yo hacerlo por mi cuenta, a ver lo que él me dice. No, él me consultaba y entonces después de la consulta, él entonces hacía los arreglos y me los volvía a presentar. No fue fácil, sí, no fue fácil porque eh, hay toda una escena en la obra que tiene que ver con los bienes y las raíces, sí. que Exactamente. eso no tradujo. Entonces el personaje tuvimos que ponerle que él en algún momento fue repostero Sí, e okay, hizo bizcochos. okay, Entonces todos los chistes van alrededor de la masa del bizcocho sí, y no de los bienes y las sí, raíces. Por darte un ejemplo. exactamente. Y eso es parte de un estilo particular, o sea, se menciona de que eres un escritor que le das un peso y un valor muy grande a la palabra y cuando la utilizas tiene una carga semántica muy importante y entonces pues vemos ya que en el proceso de traducción pues obviamente se vuelve un caos para esa persona. Un poquito. Sí, Pero lo que pasa es que yo no soy una persona que, vamos a decir, me rija al pie de la letra por lo que me dicta el lenguaje. Obviamente yo soy una persona que soy muy meticuloso a la hora de acentuar o a la hora de redactar, pero a la hora de escribir yo me sirvo del lenguaje, sí, no al revés. exactamente. Y Sí, entonces eso es lo que, por ahí es que se logran esos juegos de palabras y, y que un personaje se llame Jesús porque voy más adelante a utilizar al Jesús de Nazaret y no al Jesús de ujú, carne y hueso ujú, y así por el estilo. Es divertido, es divertido. sí. Y ya que nos habla de tus personajes, para terminar con tus personajes, son personajes contradictorios, son personajes muy interesantes. En esta pieza, por amor, por culpa de Dios, no sé por qué digo por amor a Dios. Pues, Bueno, es que, tú sabes, te voy a ah, decir, te voy a explicar por qué. Y es que inconscientemente el título causó una controversia sí, terrible. O sea, a mí me llegaron a hacer acercamientos por la página del evento felicitándome por la obra atea que yo había lanzado. Y yo tuve que corregir. La obra no es una obra ateísta, pero para ujú, nada. Realmente yo tuve que decir incluso en entrevistas en periódicos que el título de la obra obedecía a las veces en que hemos renegado de la existencia de Dios cuando tenemos un problema en la vida. ujú, Obviamente, nosotros en Puerto Rico estamos acostumbrados bueno, en Puerto Rico y en todas partes, ¿no? A que creemos por fe. sí, Entonces, una de las cosas que la obra plantea es hasta qué punto la fe y la duda deben estar, eh, como quien dice, casadas, ¿no? sí, Porque no hay fe si no hay duda, y no hay duda si no hay fe. ujú, Es que una cosa te lleva a la otra. Entonces, me he tenido que encontrar con gente que me escribe en el mismo evento de la obra, esa obra es una porquería. Yo no contesto ese tipo de comentarios, porque si tú me dices que la obra es una porquería, dímelo si la fuiste a ver. Entonces yo me siento contigo y debatimos. ujú, Pero decir, o sea, juzgar a un libro por la portada me parece que es irresponsable. ujú, Y yo ni siquiera le voy a dar cabida a ese tipo de discusión porque la gente se impresionó muchísimo por el título. sí, Y yo creo que el éxito de la obra obedece incluso a que ese título llamó la atención. sí. Porque si yo le hubiera puesto, qué sé yo, Jesús y sus amores platónicos, Ujú, quizás no hubiera ujú, llegado nadie al ujú. teatro. Sí, pero ese es parte de ese juego que tú tienes con las palabras, ¿no? Que lo mencionábamos ahorita, o Sí, sea, que cómo juegas definitivo. con él. Pero también yo creo que parte del éxito de la pieza, ¿no ibas a decir algo? Sí, que
otra de las cosas que sucedió fue que cuando se estaba presentando en el Teatro Colibantes, Ujú. me llenaron la verja de pancartas que decían gracias a Dios. Ok, ok. ¿Ves? Por culpa de Dios, gracias a Sí. Dios. Entonces, pues nada, yo escribí en mi Facebook y le agradecí a Dios Ajá. por el éxito de la obra. Exactamente. Porque, ¿qué otra cosa voy a Sí, hacer? y parte del éxito yo creo que también son los personajes. Esos personajes complejos que trabajaste en la pieza, personajes que tienen grandes contradicciones, como ya mencionamos anteriormente, y que precisamente esos conflictos y el personaje que creas, ¿verdad? Hace tan interesante la pieza. Por ejemplo, el cura, para mí, te lo comenté ayer, el cura me parece un personaje fascinante. O sea, un cura que era toda la antítesis de lo que estamos acostumbrados a ver en un cura. Eh, esas realidades y eso que me planteas, que son personajes que tú has visto en la calle, ¿no? Gente que tú recoges y llevas al teatro, es parte de esa genialidad que yo entiendo que combina el uso del lenguaje, los personajes interesantes que tienen carne, que tienen vida, que son contradictorios, que podemos identificarnos con ellos y llorar con ellos, incluso indignarnos por las cosas que hacen y que dicen, reírnos a la vez de que nos indignan los personajes, porque ese personaje de la pastora es fascinante, y también pues obviamente la temática que nos presenta, o sea que es un teatro que yo llamaría genial y pertinente para el Puerto Rico, y es un teatro que, ¿verdad?, que agradezco que se esté haciendo. Tengo que compartir la genialidad del sacerdote Ujú. con mi director, Sí. porque obviamente Alejandro tiene mucho que ver con el tratamiento que se le dio a ese personaje. Obviamente el, el personaje se sentía atraído por los hombres, ¿no? Sí. Pero la manera en que se conduce es obra Sí. de Alejandro I, porque él entendía que como yo quería acentuar tanto eh, la comicidad de la obra, pues entendía que establecer el sacerdote con ciertos manerismos y ciertas cosas podía contribuir incluso a que la gente se identificara más Sí. con él. Sí. Que de hecho, ya viste cómo reaccionaba el público, o sea, era que Exactamente. no podían parar de reír. Sí, sí, Pero qué bueno que pudiste ver la obra sí. porque esta conversación no hubiera sido la misma Ujú. si no hubieras tenido la oportunidad, es como te decía ahorita, de ver la obra para poder juzgarla, Sí, no como el que me comenta que la obra no sirve porque no la ha visto. sí, exactamente. Y también los dos actores que interpretaron el personaje, o sea, porque también, además de la genialidad del director, ¿verdad?, Alejandro I, y tu guión que también propone esas cosas, los actores que lo interpretaron también pues fueron Sí, excelentes. En este caso yo vi a José Luis José Luis Gutiérrez Gutiérrez, pero también y lo interpretó. Cristian Nieves. Sí. ¿Qué estás haciendo ahora? En qué estás trabajando en este momento? ¿Qué estás creando? ¿Qué te mueve? Eh, estoy trabajando vamos a decir, una antología de piezas cortas que tiene que ver con la sexualidad, Ujú. pero tiene que ver con la sexualidad no solamente de la comunidad LGBT, sino del adulto mayor. Quiero empezar a trabajar un poquito con personajes de la tercera edad. Este, quiero entender mejor a los millennials. Ujú. Qui- Todos queremos hacer eso. Pero quiero homenajearlos también a través de una pieza teatral, esa forma de ser, ese arrojo de ellos que el otro día estábamos hablando en el programa que estoy haciendo, que nos quedará tiempo, ¿no? Sí, tenemos 5 minutos, pero estamos bien, estamos bien. Este, porque de hecho yo considero que el millennial tuvo mucho que ver con lo que pasó aquí en el verano del Claro, 2019. Es una por generación supuesto. a la que admiro, a la que le doy la mejor de mis energías y los felicito grandemente porque yo creo que sin esa sociedad, sin esa generación, perdón, creo que no nos hubiéramos levantado de la No, misma manera. definitivamente, definitivamente. Así que ellos se merecen mis respetos y un día de esto los voy a inmortalizar en una pieza que trabaje sus inquietudes Sí, y las luchas sí. de ellos como generación. Y eso hace entender que valió la pena todo lo que se trabajó por años anteriores para lograr esto, ¿no? Sí, Así que valió la pena. O sea, que a veces uno cree que, ¿verdad?, salir a protestar o crear su propia trinchera, aunque sea un espacio pequeño,
no vale la pena porque no tiene frutos, pero sí, ahí lo vemos. O sea, Sí, ellos son la respuesta de toda esa lucha que vino mucho antes y que ahora ellos pueden disfrutar de unos beneficios que tal vez otras generaciones no pudieron. Y ellos están también garantizando a su vez que eso se mantenga y que se logren muchas otras cosas. Así que, claro. y qué bien que tratas el tema del amor en la tercera edad, en los adultos mayores, porque también ellos son seres sexuales y que también expresan, ¿verdad?, su sexualidad de Sí, diferentes maneras, así sí. que también, o sea que siempre tienes un teatro muy pertinente, muy Gracias. pertinente. Bueno, ¿sabes qué? Lo que pasa es que yo solamente escribo de lo que me apasiona o de lo que me Indigna. enoja, indigna, por no decirte la palabra, porque no sé si se Sí, la puede decir, olvídate, no de importa. lo que me Cabrona. encojona. Sí, sí. Porque si no, yo no tendría este tipo de motivación, yo no podría conmover al público de la manera que lo conmuevo, porque te sorprenderías de cuánta gente me dijo: Roberto, me llevaste a mi adolescencia, Roberto, me llevaste a mi adultez, Roberto, me llevaste al momento en que me tuve que casar para que nadie supiera que era gay. O sea, fueron tantas y tantas personas Ujú. las que se acercaron a mí diciéndome: me volaste la cabeza, Sí. me pusiste en el borde del asiento. O sea, y déjame decirte, no era mi obra favorita, Ujú. ahora lo es. Qué bien. Fue una obra subestimada. Okay. Y mi gran amiga y segunda madre, Sharon Riley, siempre me dijo: esa es la obra que te va a llevar lejos. Sí. Y ella, Pitonisa al fin, parece que tiene toda la razón. Sí, qué bien. No solamente en el teatro, como dramaturgo, también has sido actor, has sido director, has sido asistente, has estado backstage, estás haciendo en este momento un proyecto muy importante y también pertinente. En la radio tradicional, comercial, 11Q, que qué bueno que esta estación de radio comenzó, ¿verdad?, a retransmitir, porque después de María tuvieron un tiempo Sí, fuera del aire, y qué bueno que están estos espacios de trabajo nuevamente. Estás ahí junto a Alejandro I, sí. que es el director de esta pieza, y con quien estás trabajando ahora en varios proyectos. Están haciendo un programa que tiene que ver con temas muy, muy relevantes para la comunidad LGBT. Sí. Háblanos un poco de ese programa. Ese programa se llama Noche de Ambiente. Yo soy el coordinador de contenido del programa. Ahí otra vez vienen, ¿verdad?, mis preocupaciones sociales, los temas que yo entiendo que se deben tocar, este, las personas que todavía son marginadas, como la comunidad trans. Yo estoy buscándole un espacio y una voz a toda esa gente a través de los temas que se están tocando. Pero una de las cosas que establece el programa es que no es un programa exclusivo para la comunidad gay, es un programa inclusivo. Ujú. Porque lo que estamos tratando es de que los invitados del programa y los temas del programa sean temas que también le interesen a la comunidad en general. La semana pasada hablamos de derechos humanos, de derechos civiles, con el director de la Comisión de Derechos Civiles de Puerto Rico. Y hablamos para todo el mundo. Sí. Hablamos de los derechos que tenemos todos. Ujú. Porque lo que estamos buscando es que nos unamos en una sola sociedad. Ujú. Eso es todo. O sea, y a través de ese programa, y Alejandro, pues, obviamente que es una persona pues que mucha gente conoce, mucha gente admira, que es tan polifacético, que tiene una personalidad tan linda, Ujú. Refrescante. refrescante, pues se logra entonces esta fusión de buenos invitados, de auspiciadores como el Centro Ararat, que nos envían unos recursos excelentísimos, que saben de lo que están hablando, que conocen las diferentes problemáticas de la comunidad, y lo que nos está sucediendo es maravilloso, Sí. es increíble y está gustando mucho, Sí. y la gente pues como que se está envolviendo y está sintonizando, así que me siento muy orgulloso también de ese otro hijito postizo que tengo por ahí. Y qué bueno que la mentalidad, que es muy millennial eso de ser inclusivo, porque muchas veces veíamos como en generaciones anteriores pues se excluían, ¿verdad? Tenían espacios muy cerrados, y Sí, estos programas que existieron en el pasado, que también pues tuvieron su mérito, eran temas que únicamente apelaban a una comunidad, pero el hecho de traerlo y de integrar, ¿verdad?, a todos, pues es importante porque también somos todos partes de una misma sociedad. Así que qué bueno que estás en ese espacio.
Te voy a mencionar un nombre de varios ecos e iconos, además de que tú eres un eco e icono en este programa en el día de Yo hoy. dije que yo era el eco y tú eras el Ah, pues yo icono. soy el icono. Ok. Bueno, yo dije que tú eras los dos. Pero yo te voy a mencionar algunos nombres de otros artistas y me gustaría muchísimo que con una palabra o las que tú quieras, ¿verdad? Me digas qué significan para ti en tu carrera. Una de ellas las has mencionado ya varias veces y sé que ha sido fundamental en tu desarrollo como artista, compañera de trabajo y también en tu aspecto personal. Me has contado que ha sido una gran amiga, una gran hermana. Así que es una gran artista puertorriqueña, Sharon Riley. Ay, Sharon Riley. Segunda madre, enfermera, psicóloga, paño de lágrimas. Eh, de hecho, tengo que decir que cuando tuve ya me pasé de las palabras, pero cuando me pasó lo del derrame cerebral, mi mamá obviamente fue a cuidarme, pero mi mamá no se podía quedar eh, el tiempo que yo hubiera querido y fue Sharon la que cuidó de mí y estuvo pendiente de lo que me estaba sucediendo, así que, ¿qué te puedo decir? Ujú, Segunda madre, ujú. ya. Una gran artista, ¿verdad? Una Sí, gran artista. Carlos Ferrari. mentor, Ujú, amigo, porque hasta en Buenos Aires nos encontramos. sí, Este, una persona que admiro y respeto muchísimo. sí, qué Sí. bien. Bueno, pues gracias por haber estado en el día de hoy. Por fin se nos dio. Dios mío, Que pero esto ha sido así, corridito. mira, te voy a decir cuánto llevamos ya. Llevamos ya que 50 minutos de hablando. Así que, pero nada, te agradezco muchísimo que hayas venido acá. Para mí un placer estar aquí. Esta es la segunda vez que vengo. Yo Sí. estuve en De Libros, Ujú, con don Emilio de Carril, sí. persona que respeto mucho. Y gracias, de verdad, Ujú. por darme la oportunidad de compartir con este público que ustedes tienen a través de, ¿verdad? Del Facebook Live, de tanto de Puerto Rico como de La Estados diáspora, por Unidos, supuesto. Latinoamérica. Un abrazo bien grande. Para mí es un placer y un honor poder comunicarme a través de estas ondas con todos ustedes. Así que un abrazo grande, un beso y gracias, Salvador, por esta No, oportunidad. gracias a ti por tu arte, gracias por tu pasión, gracias por velar todo este arte que nos regalas, que es lo que está, eso que está dentro de ti, ¿verdad? Que proyectas y que nos ayudas a construir un mejor país a través del arte. Así que de verdad que te lo agradecemos muchísimo. Y nada, esperemos que este sea el primero de muchas veces que nos podamos ver aquí. Gracias, por supuesto que sí. Así que al público, gracias por su tiempo también. Yo me despido. La semana que viene volvemos con otro artista puertorriqueño. Ya sabe que esta semana siga a Carmen Enit y a Rodrigo en los diferentes espacios que tenemos de noticias y deportes. Así que pónganlo en la nevera. No se olvide de sintonizar Bonita Radio. Y las camisas siguen ahí a la venta. Así que pues si quieren alguna camisa de ponlo en la nevera, porque Carmen Enit tiene una frase de ponlo en la nevera porque todas estas cosas que Ajá, pasan, pónganlo en la nevera para que no se olvide de lo que, ¿verdad? No haya memoria corta en el país ok. muchas veces. Así que pónganlo en la nevera. Así que muchísimas gracias al público por su atención y nos despedimos hasta la semana que viene. Un placer.